Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador. Me canso ganso. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya esta es la segunda parte de este podcast dividido en dos. Si no han escuchado la primera parte, les recomiendo que vayan y escuchen la primera parte antes de escuchar esta segunda parte. Igual son temas diferentes, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero yo se los recomiendo, ¿no? Sí, yo también. Y pues nada, en este vamos a hablar un poco sobre movimientos sociales actuales. Entonces, pues, denle. Y corre. Y pues bueno, en sí, la siguiente pregunta que es como parte también ya de toda esta conversación es, pues, tú personalmente, ¿cómo ves los movimientos sociales actuales? ¿No? O sea, como todo esto que ha salido de distintos temas que ya los conocemos, ¿cómo los ves? ¿Qué ves en ellos? ¿Qué está bien? ¿Qué no? Ok, ¿cómo cuáles movimientos sociales actuales? Hay Pues, muchos. Nos podemos ir, por ejemplo, cuestiones locales, quizás, todo lo que ha sucedido con cuestiones de feminismo, de aborto. Vamos a hablar de lo último, ¿no? ¿Qué piensas de este paro que hizo la Universidad de Guanajuato, por ejemplo? Mira, ahora entiendo a qué se refieren ustedes con movimientos sociales actuales. Bueno, yo detecto dos fundamentales, ¿no? Dos movimientos fundamentales sociales que no solamente, que curiosamente y de manera muy importante, habría que mencionarlo, no son un asunto local. Lo que totalmente. Lo que ustedes mencionan, Sí, no. La pregunta que tú me formulas no tiene que ver con un asunto local. Tiene que ver con un asunto global. Sí, de acuerdo. El otro gran movimiento social que detecto es el ecológico. Ajá, ¿sí? también. Sí. Es decir, está un poco ligado de alguna manera. Ajá. Pues pareciera. Sí. Aunque no necesariamente tendría que estar implícito, pero bueno. Uh-huh. Tal vez los emparenta justamente el contexto que están viviendo ambos, ¿no? Entonces, bueno, al respecto, mira, la cuestión ecológica me parece un asunto cardinal para la reflexión contemporánea. ¿Por qué? Porque me parece que industrialmente estamos contaminando demasiado. Y no solamente industrialmente, alguna vez, por ahí leí, no recuerdo ahora el texto, pero justamente yo leía que en realidad lo que más contamina es el estilo de vida de la sociedad. Y me parece que es muy legítimo reclamar un estado de cosas y un estado social donde contaminemos menos. Claro. El problema es que muchas veces estos movimientos, bueno, hablando específicamente en este caso de la ecología, el problema es que no nos ponemos a pensar, o esas personas que proponen esa clase de movimientos no se ponen a pensar, pues, la importancia de contaminantes de los cuales todavía vivimos, ¿no? Y lo digo de una manera tal vez un poco elegante, pero es una realidad. ¿A qué me refiero con ellos? Por ejemplo, vayamos al terreno muy propio de nuestra nación, y tiene que ver justamente con el petróleo. Okay. ¿No? Recordarán en la campaña electoral. Sí, todo lo de las refinerías. Recordarán las críticas, debate, sí. el debate, pues, al respecto, claro. Las críticas que venían de fuera del país, donde se decía, bueno, es que debemos voltear hacia energías alternativas. Pues sí, o sea, entiendo la necesidad, ¿no? Como campaña electoral, pues igual en una de esas te lo compro. Pero cuando atendemos a la realidad fáctica, uh-huh, nos damos cuenta que el petróleo sigue siendo un negocio indispensable para las sociedades. Estamos petrolizados en mucho sentido. No por eso, no por otra cosa, Estados Unidos decide invadir Afganistán, ¿no?
o invadir salvar Irak. Siria. Sí, cosas tan absurdas como ello, o pretender invadir Venezuela nuevamente, ¿no? A nosotros, ¿para qué nos invaden si ya hubo una reforma energética al respecto, donde de alguna manera u otra se le entregaba nuevamente, y nuevamente porque ya había sucedido, a la iniciativa privada, nacional, pero sobre todo extranjera, el petróleo? Claro. ¿Sí? Entonces, no se ponen a pensar luego estos movimientos en qué medida dependemos de esos aspectos contaminantes que ellos tanto critican. O ¿Qué qué tan listos estamos como sociedad para renovarnos y para cambiar esa estructura, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, realmente, o sea, pensando así, pues realmente vivimos en una emergencia mundial por este pedo, una emergencia ambiental, Sí. le llaman. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque, dependemos de esto por cosas del mercado, por cosas de que Estados Unidos nos presiona con el petróleo y demás. Ajá. Ok. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque de todas formas estamos contaminando el mundo, se nos está viniendo encima, o sea, estamos haciendo daños realmente graves. O sea, ¿qué es más importante realmente? ¿La presión de Estados Unidos o que en 30 años pase alguna tragedia ambiental? Es que fíjate que ahí directamente yo no responsabilizo a los Estados Unidos. Yo responsabilizo al estilo de vida de las personas. Sí. Creo que... Y creo que también, el discurso creo que ecologista también va un poco por ahí, ¿no? Por buscar la concientización también como esto, del individuo, a que cambie un poco su estilo de vida. Sí, pero volvemos al mismo punto. Existe una estructura social Que no en permite. realidad te dificulta mucho ese cambio y esa transformación te lo dificulta. Entonces estos grupos ejercen presión social, ejercen presión política y desestabilizan también en algún momento dado los gobiernos, ¿no? Sí, pues... Y pueden utilizarse como moneda de cambio, ¿eh? O sea, ese tipo de movimientos sociales, como ustedes los plantean, actuales, contemporáneos, muchas veces lo respalda una gran legitimidad, pero el trasfondo, es decir, el telos que tienen, no necesariamente tendría que ser legítimo, ¿sí? Porque están avalados, o auspiciados, o respaldados, o como le quieras llamar, por intereses que en realidad los que están manifestando ese interés muchas veces desconocen. Eso es lo que me parece grave e importante de destacar y de reflexionar, ¿no? Claro, reflexionar, debatirlo, etcétera, me parece importante. Que al final de cuentas, bueno, en sí yo creo que en sí toda la política es una lucha de intereses constante, ¿no? O sea, siempre se va a ver por los intereses, ya sea como colectivos, personales, individuales de ciertas personas, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí la cuestión sería como identificar qué intereses van más acorde o estarían más, digamos, pues correctos o qué intereses harían más bien ante la mayor cantidad de personas, ¿no? Ante el bien colectivo. ¿O qué intereses responden, pues, ante esas necesidades actuales? Híjole, es una pregunta, yo creo que esa pregunta que tú formulas, casi te puedo asegurar que políticos que están en la élite, ¿sí? En la élite de gobierno, no solamente de nuestro país, sino de otros países, no la pueden responder, y aunque la puedan responder, no necesariamente la pueden resolver. Ese es un punto importante, porque de alguna manera u otra estás en algún punto tapando un agujero, pero estás destapando 10, ¿sí? Y ese es un problema grave, ¿sí? Es decir, no tenemos una estructura y no tenemos una formación que nos permita una transición en paz hacia un estilo de vida distinto. Entonces es cuestión de ver qué es más grave y salir y analizar cómo salir de este, por decirlo, atascamiento. Yo pienso que no tanto es que ver que la gente vea que es más grave,
¿sí? Ok. Sí, sino que más bien a partir de su propio contexto exista la necesidad, existe el interés respaldado también por la estructura de Estado, ¿sí? Para generar una conciencia social que de alguna manera u otra, al menos en el terreno de una transición pacífica en este caso, ¿sí? Pueda formar a las generaciones para generar nuevo estilo menos contaminación o con un nuevo estilo de vida. Claro. ¿Se dará? No lo sé, ¿eh? O sea, se ve oscuro ese panorama. Se ve complicado. Se ve complicado. Claro, podemos ahondar más ahí al respecto, pero mencionábamos la otra esfera, ¿no? Al menos detectábamos dos, yo les decía, al menos yo detecto dos movimientos sociales actuales, el ecológico, internacionales, ¿no? Ajá. Está pues el movimiento social del feminismo, ¿no? También. Y yo te respondía hace un momento, no me parece que eso sea un problema de carácter local. No, para nada. Ese es un problema de carácter global, internacional. Global, internacional. Ahora, sí quiero irme con mucho tiento y con mucha responsabilidad en cuanto a este tema se refiere, porque es un tema muy sensible socialmente en la actualidad. Eso por un lado, y por otro lado también hay una radicalización en el terreno del feminismo, donde de pronto yo tengo la impresión, no estoy diciendo que así sea, no afirmo categóricamente, sino que tengo la impresión muchas veces de que si no estás de acuerdo con el planteamiento feminista, sea cual sea, entonces o eres machista o eres misógino. Y no quisiera caer, entramparme en ese punto, ¿no? Por eso sí quisiera ser como muy respetuoso en este terreno y muy responsable en cuanto a lo que estoy mencionando al respecto, ¿sí? Y no ofender, ¿no? al respecto. Sí me parece que el movimiento feminista tiene muchos matices. Ese es un aspecto importante. Hay diferentes generaciones feministas. Yo me he quedado hasta la cuarta ola, de la que hablan primera ola, segunda, tercera y cuarta ola, ¿no? Y la cuarta ola es la más radical, ¿sí? Hay una radicalización del feminismo ahí al respecto. Pero díjale en el contexto social, porque también las demás olas fueron radicales en su contexto social. Creo que es importante, yo creo que advertir, perdón. Sí, entiendo tu comentario, pero es importante advertir, me parece, el concepto de lo que podemos entender por radical. Ok. ¿No? Yo estoy de acuerdo en lo que tú mencionas, ¿no? Probablemente fue una iniciativa sumamente radical que en algún momento dado las mujeres exigieran, ¿sí?, tener la posibilidad de votar, ¿no? Por supuesto que es radical, pero en ese contexto, o así sonaba en ese contexto, claro, sumamente radical. Pero cuando yo en este momento señalo ese parámetro de radical, es para advertir que hay posiciones dentro del feminismo, porque ustedes que están más cercanos a ello por generación, bueno, creo que trastoca más su generación, trastoca todas las generaciones, ¿no? Claro. Pero a ustedes les toca de lleno este punto. No me dejarán mentir cuando yo advierto que no hay un solo feminismo, hay diferentes posiciones al respecto del feminismo. Verdad. Sí, de hecho, bueno, aquí tuvimos un debate sobre el aborto y precisamente me parece que Uriel algo también cuestionó a Laura en ese sentido, ¿no? De que como que se pusieran de acuerdo y Laura, que fue como la que estuvo representando, pues quizás a una parte del feminismo, porque exacto, hay como diferentes variantes. Ella comentaba eso, que no precisamente todas son como, digamos, iguales, ¿no? O que más bien, por ser feminista no tienes que tener el mismo pensamiento. Es que también, o sea, pensándolo históricamente, ¿qué otro movimiento social realmente? O sea, imagínate, no sé, 1000 personas que están de acuerdo con el mismo movimiento social. ¿Realmente las 1000 personas van a estar de acuerdo con las mismas cosas? O sea, realmente yo creo que se trata más bien de, más o menos todos vamos por el mismo lado. Para allá. Entonces se ponen de acuerdo. Es como, pues vamos a hacer más o menos este tipo de cosas,
Pero por supuesto que estas 1000 personas, por poner ese ejemplo, no van a pensar de la misma manera, ¿no? No, de acuerdo, pero sí es necesario, al menos desde mi perspectiva, yo entiendo esa parte que tú mencionas, ¿no? Pues evidentemente si estás en algún movimiento, no necesariamente tienes que pensar igual que el otro, ¿no? Compartes ciertos puntos esenciales. Pero esa esencialidad se tiene que definir. Esos puntos sí me parece que es la condición ¿sí? Que universaliza y aglutina a todas esas personas que dicen ser partícipes de ese movimiento. Claro. Pero de pronto te encuentras líneas de acción más radicales que otras. Okay. Mucho más radicales, donde tengo la impresión de que algunos grupos, y puedo equivocarme, ¿no? Pero yo lo que he consultado en notas periodísticas, incluso en videos, incluso en las manifestaciones que hicieron en el Distrito Federal, en la Ciudad de México ahora, que no tiene nada que ver con lo que ocurrió aquí en el estado de Guanajuato, ¿sí? Que pues por mucho no tienen nada que ver, sí te puedes dar cuenta que hay distintas posiciones al respecto y que esas posiciones pueden llegar a ser muy radicales. Ahí, ¿sí? Y muchas posiciones al respecto de pronto me embarga la duda de cuál es el conflicto tan serio. ¿Y el conflicto es con el hombre? Es una pregunta. Es una pregunta que yo formulo. Yo creo que el conflicto es con la sociedad patriarcal, perdón. Viéndolo de cierta manera, pues siendo occidentales desde hace mucho tiempo tenemos una moral cristiana, y esta moral cristiana, pues siendo, el cristianismo como es el cristianismo, los hombres son los que definen sobre las mujeres, y siempre hubo sociedades que eran diferentes, ¿no? Históricamente hablando, por ejemplo, no sé, había guerreras aztecas, cosas así, ¿no? O sea, hay sociedades diferentes, Entonces yo creo que más bien por ahí va el problema, ¿no? El pedo no es con el hombre, es con la sociedad patriarcal, que también la sustentan las mujeres. De la manera que yo la veo, ¿no? Porque la mujer que también dice así como, no, ¿sabes qué? Yo me quiero casar con un hombre rico y quiero lavarle los platos nada más, o no sé, o sea, ese tipo de cosas, también es una persona que está tomando actitudes machistas, o que educa a su hija con actitudes machistas, también está formando parte de esta sociedad patriarcal. Entonces, contra eso va la lucha, ¿no? Contra el hombre. Va contra la sociedad patriarcal que le quita oportunidades a la mujer. ¿Cómo cuáles oportunidades? Como por ejemplo la oportunidad de tener un sueldo igual, como por ejemplo la oportunidad de, no sé, salir de un antro muy ebria, quedarte dormida en la calle y que quizá te asalten, pero no te violen. O sea, ese tipo de cosas que ni siquiera se tendrían que exigir. Bueno, entiendo el punto. Misoginia. Yo me remitiría de manera muy concreta al ejemplo que tú planteas, ¿no? Ajá. El tema del patriarcado, el tema de la crítica al patriarcado, y lo que se podría responder, yo te aseguro que nos da para un programa. Para otro completo. Sí, respecto, ¿no? Ya, será en otro momento. Pero sí lo que yo te comentaría es que esa tragedia que le puede suceder a esa persona, tal como tú lo mencionas, pues no es una tragedia que le suceda solamente a la mujer, ¿sí? Pero le sucede por ser mujer. Ese es otro punto muy importante, del que quizá algunos o muchos no necesariamente estarían de acuerdo, ¿no? Es decir, si por ser mujer te pasó eso, si yo me voy caminando de aquí a mi domicilio, corro el riesgo de que me asalten, y no solamente de que me asalten, sino probablemente puedo ser víctima de una agresión severa. No quisiera dar mayores ejemplos al respecto, pero creo que nos entendemos perfectamente, ¿no? Entonces, esa agresión y esa violencia, ¿sí?, la podemos padecer mujeres y hombres, ¿sí?
Y eso no me parece que sea una condición necesaria de hombres que buscan lastimar a una mujer por ser mujer. Es el contexto histórico social que estamos viviendo. Vamos, yo me remito ahorita a nuestro contexto como nación, como país, ¿sí? Y ustedes saben que somos víctimas de una violencia terrible. O sea, hay homicidios dolosos todos los días. Montones, montones, sí. Exactamente, ese es el término, ¿no? Montones, ¿sí? Y no necesariamente es producto eso de un patriarcado. Podríamos establecer una especie de genealogía de la violencia en nuestro país y podemos darnos cuenta de cómo, ¿sí?, el crimen, cómo la injusticia social, cómo el Estado, cómo la sociedad ha participado en esa exacerbación de la violencia que estamos padeciendo en este contexto. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, hay una periodista que a mí me parece muy interesante su trabajo, que se llama Anabel Hernández, y tiene un texto que recientemente publicó que se llama El Traidor, ¿no? Okay. Entonces es la narración del hijo del Mayo Zambada, ¿no? Vicentillo, ¿sí? Y justamente narra cómo está involucrado hasta el fondo, a un nivel muy alto, al más alto nivel, por decirlo de algún modo, el gobierno o los gobiernos que anteceden a al menos eso es lo que narra la periodista. Entonces esta violencia sí es producto necesariamente de manera tan unilateral de un patriarcado, o es producto también de otros fenómenos históricos sociales que hemos padecido desde el 2012, ¿no? Posiblemente la guerra contra el narco. Ambos, porque yo también creo que puede ser. Vamos a ponernos en el papel de un narco, ¿no? Y vamos a ponernos en el papel de, ok, estoy en este contexto, en la guerra contra el narco, donde pues hay un montón de violencia y demás. ¿Cuál es la necesidad en este contexto, ¿va? Sí. De violar a una mujer en la calle? O sea, ¿por qué? Entiendo que en este contexto una persona que pertenece a alguna organización de narcotráfico mate a otra persona, ¿no? Sí. Tiene sentido en esta guerra, ¿no? Pero ¿por qué violar a una mujer? O sea, ¿cuál sería el beneficio del narcotráfico en ese sentido? Ajá. Sí, pareciera como que ahí no hay como una relación, ¿no? Muy bien, muy buen planteamiento para mí, ¿no? Eso nos regresa a la filosofía. Curiosamente, estamos hablando de cosas muy concretas, de ejemplos muy fácticos en el mundo contemporáneo, pero nos regresa a la filosofía. Decía Aristóteles, el hombre sin formación moral es la peor de las bestias. Es eso. Sí. O sea, el hombre contemporáneo, no digo que la generalidad, no planteo la reflexión en los términos de Adorno, ¿no? El todo es la negatividad, no es ese sentido el que quiero transmitir, sino que más bien estoy planteándolo en términos muy griegos, ¿no? Muy de logos griego, ¿sí? Y Aristóteles ya lo decía, el hombre sin una formación moral es el peor de los hombres, es una bestia. Es justamente lo que nos acontece. Esos ejemplos que tú mencionas, pues es porque hay un sujeto, hay un individuo completamente deshumanizado, ¿sí? Que hace las cosas por el placer de hacerlas, no porque obtenga un beneficio material al respecto, ¿sí? Es un criminal que ha perdido su calidad humana en todo sentido, ¿sí? No está buscando solamente un beneficio económico, un beneficio material, sino que su incapacidad para tener límites morales lo lleva a realizar semejantes atrocidades, ¿sí? Y eso te lo puedes encontrar no solamente con un narcotraficante, eso te lo encuentras también en una familia, ¿sí?
hay una ausencia de formación moral en las personas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a otro punto importante. Nuestro sistema de valores se cayó, tú lo mencionaste, o se está cayendo, ¿sí? Tú lo mencionaste, ¿no? A ver, veníamos de una formación católica vinculada al cristianismo en este caso, y entonces ese sistema de ideas empieza a tambalearse porque muchos ven justamente en ese espectro de sistema de valores cristiano-católicos, ¿sí? Ven justamente un atentado contra los derechos de la mujer. Y habría que plantearse si necesariamente en esa profundidad de un discurso religioso y simbólico como lo es el cristianismo, ¿sí? Existe esta expectativa de oprimir a la mujer. Me parece que no necesariamente lo encontramos así, ¿eh? Es que el placer no va por oprimir a la mujer, el placer va por simplemente el placer, y eso lo entiendo. Entiendo que, por ejemplo, este rollo que estás tomando, sí, un poco de Epicuro, que también me gusta mucho Epicuro, muy bien. De que claro, que lo que están haciendo lo están haciendo por placer porque no tienen educación. Ok, va. Eso te lo compro de alguna manera, pero ¿por qué? ¿Por qué eso es el placer? ¿Por qué violentar a una persona o por qué sentirte como muy chingón habiendo violado a una mujer? Porque también es este rollo de lo que se llama ahorita una masculinidad tóxica, ¿no? Que es como, yo soy tan chingón que, no sé, cogí con tantas mujeres, ¿no? Sí. Ok. ¿No crees que eso también, este rollo de esta masculinidad tóxica donde, sí, cogí con tantas mujeres, es también causa de que el placer que nosotros concebimos como placer sea violar a una mujer? No, eso tiene que ver más bien, eso que tú mencionas de ser un polígamo, ¿sí? Tiene que ver más bien con una sociedad líquida, en el sentido en el que Bauman lo expresa, ¿no? Yo le recomiendo mucho ese cuate, es interesante, ¿no? El planteamiento. Somos una sociedad líquida que está ávida de experiencias. No le importa profundizar, le importa tener múltiples experiencias, aunque estas experiencias siempre se den en la superficie, ¿sí? Retornamos nuevamente hacia el ambiente cultural de la sociedad. Pero vuelvo a insistir, ¿no? sobre lo que abre este planteamiento de ideas, ¿sí? Eso no necesariamente, a mi juicio, tiene que ver con el patriarcado, tal como se denuncia. Acabamos de plantear aspectos que trascienden esa estructura discursiva que le han puesto ese título, ¿sí? Y vemos cómo el ejercicio de violencia, el ejercicio irrestricto de la violencia sobre los seres humanos, sobre hombres y sobre mujeres en este caso, ¿sí? Entonces violación va por experiencias. Tiene que ver justamente con una falta de formación, ¿sí? Para mí, falta de eso lo quiero enfatizar, ¿no? Esa es mi perspectiva, con una falta de formación moral en el individuo, ¿sí? No es solamente por experiencias, o sea, es lo que estoy retomando, ¿no? Es la falta de formación moral del individuo, lo que le lleva a radicalizarse en esa forma de proyectarse en el ámbito de lo social. No estás tratando propiamente con un hombre, ¿sí? En el sentido en el que Aristóteles lo define, ¿no? Como un animal racional. Estás más bien tratando con una bestia, ¿sí? Claro, quiero ser responsable en estos comentarios que hago, ¿no? Cuando yo digo una bestia no es porque esté hablando de ciudadanos que son de primera y son de segunda, y los racionales son de primera y las bestias son de segunda. No, para nada, no quiero caer en ese tipo de depreciaciones del ser humano. No me vaya a andar persiguiendo la CONAPRED por discriminar. No, quiero ser enfático al respecto. No estoy señalando o menospreciando o desprestigiando a nadie, sino que solamente lo utilizo como un elemento metafórico, si tú quieres retórico, para exponer justamente que lo que nos ha faltado es una formación moral como individuos.
Eso es lo que nos está faltando. Si no hay... Fíjate que en eso sí estoy de acuerdo contigo, en la formación moral. Si no hay un sujeto moral, un sujeto con una formación moral que haga válidos las normas sociales de cómo realmente debemos conducirnos de manera racional en una entidad social, les garantizo que no habrá poder judicial ni leyes, ¿sí?, que puedan proteger los derechos y las garantías de los individuos. El ejemplo es palpable, ustedes lo pusieron, no yo, ¿sí? Entonces habría que plantear primero ese punto. Pero ¿no crees que parte de esto que planteas no es pedo del patriarcado, es pedo de que realmente no tenemos una educación moral? En esta educación moral todo este rollo de realmente no eres un hombre más chingón por haber cogido pues, más mujeres, realmente no eres un hombre más chingón por tal y tal, en este rollo de la educación moral, sí. Si hubiese una educación moral, se desaparecería eso que se llama actualmente el patriarcado. El patriarcado viene abajo de la educación moral, por decirlo de alguna manera. Entiendo tu planteamiento. Ahora, yo no digo que no existan prácticas misóginas o que no existan prácticas machistas y eso se vincule al concepto de patriarcado, ¿no? O sea, yo tampoco, no estoy eximiendo ni estoy para nada lavando el rostro de aquellos que tengan ese tipo de comportamientos, ¿no? Vamos, existe eso no lo podemos negar. Y es parte del problema. Es parte del problema, okay. Pero universalizar las cosas y asumir que es el único. Que es el único factor, eso es lo que me parece a mí que es debatible. Por decirlo, insisto, de manera muy respetuosa, es debatible ese punto. Ahora, lo que tú mencionas al respecto, dices, bueno, pues es que con formación moral, una educación moral de la sociedad se podría equilibrar lo que socialmente se ha desequilibrado, ¿no? No me parece en este caso que la historia de la humanidad, pero esa es una posición también muy personal, ¿no? Claro. Buscar de alguna manera oprimir a aquel que es de tu género opuesto, ¿sí? No me parece que sea el caso. Me parece más bien que nosotros hemos hecho un mal uso de esas relaciones interpersonales, ¿sí? Que no hemos sabido cómo relacionarnos y cómo armonizarnos como mujeres y como hombres, ¿no? Y me parece más bien que no es más, voy a usar tus términos, no me parece más chingón, ¿sí? El hombre que dice, ay, es que yo lo soy porque soy polígamo, soy más polígamo que tú, ¿sí? Sí. Me parece más bien que el hombre virtuoso, que el hombre bueno, o que, sí, la virtud en todo caso recae, y eso me parece muy importante, recae en aquel que tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Okay. Nuevamente es una diferencia importante entre la reflexión filosófica y la reflexión política. Eso lo plantea Sócrates cuando debate en el Gorgias con Calicles y discípulo de Calicles, ¿no? A ver, ¿quién tiene más poder? ¿El que gobierna las masas o el que se gobierna a sí mismo? Dice claro. Sócrates, el que se gobierna a sí mismo. Yo no sé qué piensen ustedes, yo coincido con Sócrates en ese caso. En ese sentido yo también. Bueno, entonces nuevamente nos echamos un chapuzón a ese terreno de la filosofía y me parece que el hombre en el sentido genérico, no en el sentido como ahora se adopta de esta equidad de términos o de conceptos, de hablar de mujer, hombre, yo te estoy hablando del hombre en un sentido muy general, ¿sí? Me parece que tanto la mujer como el hombre que adquieren una condición mejor, de virtud, de bondad, y que los puede colocar de alguna manera en un estado de cosas de mayor valía para ellos mismos, ¿sí? Pues son aquellos que justamente tienen la capacidad de dominar sus pasiones, de dominarlas, ¿sí? Estamos llamados a ello. No lo hemos hecho
hemos preferido justamente esta radicalización relativista, este nihilismo pasivo en el que vivimos, ¿sí? Bueno, pues el resultado es este que tenemos. Yo no pienso, no sé ustedes qué piensen, yo no pienso que las mujeres sean enemigas de los hombres. Yo como hombre no me considero enemigo de las mujeres, al contrario, yo las respeto, ¿sí? Tengo un infinito aprecio a la mujer, pero de pronto he visto que en la radicalización de los discursos, ¿sí?, pareciera que estamos en una posición de antítesis y lo único que podemos esperar de ello es el conflicto. Eso es lo que a mí me parece cuestionable, ¿no? Ok, entonces vamos, en ese tenor, en esa línea, quizás no la recomendación, pero la idea aquí es como, pues no universalizar como, sí, ¿verdad? El problema, ¿no? O sea, o más bien la causa del problema, sino que hay otras cosas que son parte del problema y que no se están viendo o que no se están atacando. Sí, Okay. yo consideraría que en ese sentido habría que profundizar en los problemas de dichas situaciones, ¿no? Habría que plantear, por ejemplo, yo plantearía algo muy concreto, ¿no? ¿Por qué cuando hay un homicidio, ¿sí?, que ahora se le llama feminicidio, en relación a una mujer, ¿sí?, no tenemos un aparato de justicia suficientemente sólido que descargue la responsabilidad contra aquel que cometió el delito? ¿Sí? Preferimos incrementar las penas. Si mal no recuerdo, la pena máxima por el feminicidio son 60 años. Uh-huh. ¿Sí? Habría que tomarlo muy en cuenta y habría que ver los parámetros normativos del Código Penal, ¿sí?, cuando aluden a qué es el feminicidio, cuando consideramos que el homicidio de una mujer es feminicidio. Feminicidio se considera cuando una mujer es asesinado por el hecho de ser mujer. Ah. El hecho de ser mujer no es, como hace rato planteábamos, no es simplemente, soy mujer, entonces me van a matar por eso, no, sino por la debilidad o las desventajas que tiene, que ha formado la sociedad por ser mujer. Bueno, a mí me parece muy importante lo que tú comentas, porque entonces me parece importantísimo sugerir a la audiencia a partir de ello, revisen el Código Penal, revisen las condiciones de aquello que se estipula como feminicidio, ¿sí? A partir del conocimiento de lo legal, ¿sí?, vamos a tener la posibilidad de entender justamente los linderos de este delito que se puede llegar a cometerse. Es muy importante eso que les menciono, muchachos, por diferentes razones. Porque, en primer lugar, muchas veces en el ánimo de sancionar socialmente algo que no nos parece adecuado, llegamos al extremo de adjudicarle un delito a alguien que no lo está cometiendo. Para fin de estipular que alguien está cometiendo un delito, primero necesitamos conocer ese código penal que establece un término, un concepto específico de aquello a lo que nos referimos. Eso me parece fundamental para la audiencia. Yo voy a hacer una comparación del Código Penal con la RAE, ¿ok? ¿Con la qué? Con la RAE. Ok. De la manera que yo lo veo, tanto el Código Penal como la RAE siempre están mal, siempre están incorrectos, porque por ejemplo la RAE trata de puedes ver realmente la lengua evoluciona por sí misma. Realmente pues las personas somos quienes hablamos, y demás. Entonces la lengua evoluciona y la RAE se adapta, ¿no? Entonces, de la manera que yo lo veo, el Código Penal funciona de la misma manera, ¿no? Ellos ven realmente nosotros qué vemos como justo e injusto, y entonces ya ellos se adaptan a lo que nosotros consideramos. Igual que la RAE.
de la manera que yo lo veo, realmente no es que nosotros sirvamos a la institución, sino que la institución sirve a nosotros. Entonces, bueno, ahí quiero como entender, no es que estén mal, sino que trabajan en función a lo que la sociedad y las personas dicten en ese momento, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera siempre están incorrectos, ¿no? Porque la sociedad siempre está evolucionando, es natural que estén incorrectos, ¿no? Pero es importante recalcar este punto de que realmente ellos son los que deberían adaptarse a nosotros y nosotros no a ellos. No nos estamos adaptando a las instituciones, ellas deberían adaptarse a nosotros. Al menos a mi parecer. Sí, entiendo perfectamente tu punto. El detalle está en que la RAE en algún momento dado, por mucho que pueda ser cuestionable, si cambia la definición de uno de sus términos, nadie va a la cárcel, nadie recibe una sanción corporal al respecto. Sí, no, estoy haciendo una comparación De acuerdo. meramente metafórica. Sí. Y en cuanto a las leyes, ¿sí? Si no tenemos una estructura, un código, una norma que respalde, ¿sí?, los derechos y las garantías de los individuos, entonces no podemos esperar en algún momento dado una cierta y entrecomillada impartición de justicia. Podemos caer en juicios sumarios y partiendo de este relativismo que yo les comentaba hace un buen rato, podemos empezar a sancionar en estos juicios sumarios y mandar a la cárcel a personas que probablemente no cometieron el delito que se dice que llegaron a cometer. Fíjate que yo te tengo una pregunta ahí, porque hace rato me comentabas, bueno, estábamos hablando precisamente sobre los conceptos que se basa la política, ¿no? La justicia y demás, y entonces hice la comparación de, bueno, hay 4 políticos. Sí. 4 ven de manera diferente la justicia. Entonces, ¿qué es justicia realmente? ¿Realmente justicia, o lo que debería verse como justo, es lo que realmente la sociedad considera justo, ¿no? Lo que la mayoría le haría un bien? Entonces, ¿realmente ese bien está dictaminado en el Código Penal? Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, cuando tú planteas el concepto de justicia, yo le recomiendo que principalmente revisen la Constitución política de nuestra nación, ¿sí? Y entonces, cuando habla la Constitución política de justicia, está hablando de que el Estado es el que administra la justicia. Eso está bien culero. Sin embargo, sí. Sin embargo, sin embargo, no define lo que es la justicia. ¿Sí? Ok. Ahora, hay un punto importantísimo aquí al respecto. Tú pregúntale a cualquier abogado, ¿sí?, y te va a advertir, pregúntale si derecho es sinónimo de justicia. Y lo más probable es que te diga que no. Derecho no es sinónimo de justicia, ¿sí? Los códigos, las normas legales son un esfuerzo, vuelvo a repetir, por garantizar los derechos y las garantías de los individuos. Sin embargo, es del todo perfectible, pero es el único instrumento de carácter sancionatorio, o de carácter punitivo, mejor dicho, me parece más apropiado ese término, de carácter punitivo, ¿sí?, que puede enviar a una persona a prisión. Por esa razón, ¿sí?, es muy importante que cuando nosotros veamos algo que consideramos que está mal en el terreno de lo social, tenemos que vislumbrar y tenemos que aprender a discernir si se trata de un principio normativo que es infringido en su carácter moral, ¿sí?, en su carácter religioso o en su carácter legal. Uh-huh. Eso me parece muy importante. Y sobre todo me parece muy importante al respecto, por el tema que estábamos tratando,
Recuerden ustedes que constitucionalmente también todos tenemos un derecho a un juicio, es decir, a un proceso justo. El peor de los criminales tiene derecho a un proceso. Yo estoy de acuerdo. Sí, Y claro. si se avala en este caso que aquel delito que se le imputa es erróneo, es equivocado o es falso, entonces queda exonerado de tal delito. No podemos hacer juicios sumarios. Pero podemos manifestarnos políticamente. No, de acuerdo, pero sí me parece que es importante respetar la institucionalidad de la regla moral, muchachos. Sí, no, yo en lo personal creo que, Muy socrático. o sea, sí, al final de cuentas no se busca una anarquía, por así decirlo, donde no haya esta parte legal o institucional que nos rija, sino que al final de cuentas, como funciona la democracia, está como en constante como retroalimentación uno con la otra, ¿no? Sí. O sea, el aparato legal tiene que estar, pues digamos que, atendiendo a las necesidades de la sociedad en ese momento, ¿no? Claro. Y entonces bajo ese supuesto, pues entiendo que, pues sí, que si no está atendiendo a una situación, que es lo que comenta Rolando, tiene que estarse, digamos, pues actualizando. De acuerdo, yo estoy de acuerdo en ese aspecto que tú mencionas, Abraham. Lo que no me parece apropiado es justamente que eso que está establecido bajo norma legal y es vigente sea transgredido por la cuestión de un efecto de carácter político. El derecho a manifestarse, de acuerdo. El derecho a que otra persona sea sancionada injustamente, pues ya no es propiamente un derecho. Fíjate que ahí yo critico la palabra injustamente en tu última oración, porque, a ver, realmente, o sea, ¿la ley es justa? O sea, así, de lleno, ¿sí o no la ley es justa? Pues más o menos, ¿no? O sea, no podemos tener una certeza, como estábamos hablando, pues las leyes y el Código Penal, la Constitución, pues va cambiando todo el tiempo, se va acoplando a lo que es la sociedad en el momento. Entonces, si juzgan a una persona con una ley que la gente ya no considera justa, realmente esa ley no sirve. O sea, si la ley ya no es justa para la gente a la que juzga esa ley ya no sirve, de la manera que yo lo veo. Y creo yo que entonces ahí la situación o el problema tendría que ser, o lo que quizás tenemos que darle atención es a qué personas estamos eligiendo para que generen esas leyes, ¿no? Claro, exactamente, ese es un muy buen punto. Usted responde en un parámetro muy importante al respecto, ¿sí? O sea, lo que yo cuestiono es la arbitrariedad, ¿sí? Yo no cuestiono lo que tú estás planteando. Dices, bueno, si una ley se convierte en algo obsoleto, en algo que no responde a los derechos y las garantías de los individuos, pues existe la necesidad de ser transformada, modificada, reformada, mejorada, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Pero ante la ley establecida tenemos que pertrecharnos a ello. Sin embargo, es un juicio injusto. Pero yo lo comenté hace un momento, eso que tú comentas, ¿no? O sea, derecho no es sinónimo de justicia. El derecho es un esfuerzo por impartir justicia, pero no necesariamente podemos advertir que sea la justicia, ¿sí? Porque para empezar habría que definir lo que es la justicia y nos regresa al terreno de lo filosófico. Y si planteamos ese problema, yo les puedo garantizar, y ustedes lo saben perfectamente, que hay múltiples, y sobre todo en este tiempo, sistemas de ideas como sistemas morales. Bueno, entonces, a pesar de ello, a pesar de esa pluralidad, si ustedes quieren, semántica del concepto de justicia, yo sí quisiera echar mano nuevamente de logos
griego, ¿no? Del logos filosófico griego, y plantear lo siguiente. ¿Qué planteaba, por ejemplo, Platón en este caso sobre la cuestión de la justicia? La justicia implica el orden, ¿sí? El que cada persona ocupe el lugar que le corresponde en la polis, ¿sí? Eso nos podría conducir a una posición extremadamente reaccionaria con respecto a un orden social establecido. Eso lo va a plantear Aristóteles más que el propio Platón, ¿sí? Es decir, había una sociedad estamentaria, como ustedes seguramente saben, una sociedad estamentaria en la que estaba compuesta por gobernantes y filósofos, por los guardianes y por una clase que pertenece a los esclavos, o que pertenece a aquellos que de alguna manera u otra, ¿sí?, son la clase trabajadora sobre la cual va a recaer justamente la producción y el sustento de la sociedad griega. Y los poetas no, eso se me hace muy cagado. Dice, no, y los poetas no, los poetas los quiero afuera. Bueno, sí, pero mira, sí. Regresando. Sí, por supuesto, pero incluso el propio Platón, que hace esa crítica severa a los poetas, ¿sí?, y hace la crítica también al mito. Entonces llega un punto en el que él mismo se vale de ese elemento para poder acercarse al concepto de verdad, ¿sí?, a pesar de ello. ¿Por qué? Porque todo históricamente nos remite a un proceso. No hacemos una tabula rasa en algún momento dado de una sociedad y esa tabula rasa nos permite la construcción de una pauta notablemente distinta de lo anterior. Es un proceso histórico también el de las ideas, ¿no? Y los griegos no se eximen de ello. Sin embargo, a mí sí lo que me importaba mucho pormenorizar es esta cuestión de la justicia, ¿no?, que ellos plantean. Ahora, ¿por qué es importante plantearlo? Bueno, pues porque justamente sí necesitamos nuevamente atender a un ejercicio de conocimiento epistémico, ¿sí?, más que a la doxa. ¿Qué es la doxa? Ustedes lo saben perfectamente bien, es la opinión. La episteme es el conocimiento cierto de las cosas. Y necesitamos atender a una episteme que nuevamente nos permita establecer la universalidad de los conceptos y darle el valor, ¿sí?, filosófico, político, científico que tienen. Si no existe ese orden conceptual, ese orden lógico, ¿sí?, dentro de las ideas, mucho menos es posible organizarnos y ponernos de acuerdo en el terreno de lo social. Eso lo detectó Sócrates en su momento, ¿sí? O sea, Sócrates dice, a ver, a pesar de que él es un pensador que se encarga de plantear los problemas sociales de su contexto, ¿sí?, es un hombre que dice, ¿sabes qué? Donde primero tenemos que poner orden es en los conceptos mismos, es en las ideas. Va, perfecto. ¿Sí? Pero ahí, yéndonos justo a eso, entonces estamos de acuerdo que pues el Estado podría estar equivocado en los conceptos que tiene. ¿No crees que es muy bueno, que es, de hecho, así perfecto y exactamente lo que quisiera Sócrates, que llegara a la población y dijera, ¿sabes qué? Pues es que te estás equivocando, así no es, eso no significa justicia, y eventualmente quizá el Estado, que siempre ha estado equivocado, aprenda lo que es justicia, aprenda lo que es libertad, aprenda esos conceptos básicos. Y entiendo, bueno, antes de que respondas, me parece que eso que menciona tú, Rolando, es como pues ese derecho a manifestarse, ¿no? Y claro, que es el que decías que estás como a favor, o que si estás en completo, sí, de acuerdo, pues. Sí. Yo creo que, bueno, yo creo que ahí recae lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que ya había comentado. La cosa está en que, pues tenemos que hacer un análisis claro de qué personas están en el poder y cómo es que están en el poder y por qué filtros tuvieron que pasar, y al final, pues,
el pueblo los eligió, ¿sabes? Y Pero hacer ese el pueblo ejercicio. los eligió bajo falacias, güey. O sea, yéndonos precisamente a, bueno, lo que sigue en el guión que teníamos establecido, que ya nos valía mucha verga, que es, bueno, este rollo de izquierda y derecha. Realmente ese rollo es una falacia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, un político dice izquierda, ¿a qué se está refiriendo, no? Porque ahorita tenemos un güey que se dice de izquierda, pero tenemos libre mercado, ¿no? Que no digo que esté mal, pero ¿realmente eso es izquierda? O sea, ¿qué chingados es la izquierda? Volviendo a este rollo de los conceptos. Si tuviéramos algo más... Concreto, no sé, algo más... concreto y complejo, quizá la población votaría mejor y quizá tendríamos mejores gobernantes. No, además yo creo que también el no tener mejores gobernantes también es una cuestión de que pues es falta de información, es falta de interés ante los temas políticos. Güey, pero tampoco es nuestra culpa, porque ¿quién provee la educación pública? ¿Quién se supone, y yéndonos este pedo de la legalidad y la chingada, en la Constitución, las garantías individuales, ahí dice que yo tengo que recibir educación, y ¿quién la provee? El Estado. Y al final, estoy de acuerdo, digo, puede ser una educación muchas veces manipulada, ¿no? En algunos casos. No, pero yo creo que aún así hay muchos casos de personas que tienen como, vamos, total acceso a la información y no hacen uso de esa información por vivir como cegados o fuera de ese ejercicio de democracia, ¿no? Y que al final eso pues hace daño al bien común y a la sociedad en sí. ¿Tú, Rigo, crees en la izquierda y la derecha? Bueno, antes de llegar a ese punto, yo sí quisiera plantear esto que tú manifiestas, ¿no? En el sentido de que, bueno, el Estado debería reconocer dónde está equivocado en esos conceptos y reacondicionarlos, ¿sí? Al momento histórico y a las necesidades sociales que se tienen, ¿sí? Pero me parece que en este sentido, justamente cuando tematizamos un concepto sobre el cual vamos a reflexionar y vamos a debatir o vamos a dialogar, en este caso, ¿sí? Tenemos que atender a parámetros que justamente trascienden el mero interés particular o el mero interés de una colectividad. Todo discurso, estoy de acuerdo con quien sea que pudiera plantearlo, todo discurso tiene una intencionalidad, claro. ¿sí? Por supuesto, claro, sí. ¿sí? Sin embargo, sí existen elementos dentro de los aspectos formales de la construcción de los conceptos que trascienden, a mi juicio, ¿sí? Esta intencionalidad que puede ser particular o que puede ser de grupo. Por ejemplo, tenemos el caso de la lógica, ¿no? La lógica es una ciencia formal, ¿sí? Todos los días hacemos uso de la lógica. Sin embargo, la mayor parte del tiempo no nos ponemos a reflexionar en el aparato científico, ¿sí? Que constituye esta lógica muy humana que tenemos. Pero ¿qué es más importante que el discurso colectivo? O sea, ¿qué es esa cosa que va arriba del discurso colectivo? Sí. Entiendo, no entendía tu planteamiento, pero ya lo entendí. No es que esté más arriba, sino que de alguna manera, cuando yo digo trasciende, es que justamente no se remite meramente a los intereses subjetivos de una sociedad, de un individuo o de un contexto histórico específico, ¿sí? Hay reglas específicas que habría que seguir ahí al respecto, ¿sí? Si planteamos la lógica como una ciencia formal, hay aspectos de ella que nos resultan indisociables, ¿sí? A la hora de entablar un discurso para poder entendernos. Si yo hablo del principio de identidad, ese no lo podemos infringir. Y resulta que es algo que trasciende a la particular perspectiva que tú tengas de la lógica o que yo tenga de la misma. Y me parece que ese es justamente un ejercicio que se remite al aparato racional del individuo
donde podemos tener un punto de anclaje, que no digo que sea el único, pero que sí digo que es importante, ¿sí? En la medida en que ese aparato racional, ¿sí?, ese aparato lógico, nos atañe a todos y no podemos prescindir de él. ¿Sí? Si establecemos estos criterios con los que partió Aristóteles cuando habla de las definiciones de los conceptos, género, especie y diferencia específica, ¿sí?, podemos atender lo que es la cosa o aquello a lo que nos referimos y su función, ¿sí? De tal manera que yo puedo infringir desde un aparato más bien desde no un aparato, sino desde una práctica muy particular, la función que tiene algún objeto en específico. Sin embargo, no por ese hecho deja de ser lo que es, ¿sí? Yo les decía hace un rato. O sea, por ejemplo, si yo tengo una taza y le quito el asa a esa taza, no es un vaso, es una taza sin asa. Tú le puedes dar al objeto, el objeto tiene la propiedad de cambiar. Tú le puedes quitar el asa, ¿sí? Sin embargo, cuando tematizamos el concepto de taza, necesariamente tendría que tener, ¿sí?, una definición y una función específica, igual que una cama, claro está, ¿no? Si forma parte constitutiva de lo que es la taza, entonces tendría que tener una asa, ¿sí? Okay. Tú se la puedes quitar. De igual manera, una mesa en la que te sientas a comer, podrías no sentarte a comer, sino dormirte en ella. Sin embargo, cuando estrictamente defines a la mesa en un sentido lógico, ¿sí?, pues eso sigue prevaleciendo, porque las cosas son las que tienen la propiedad del cambio, no las ideas. Las ideas se mantienen. ¿En qué sentido? Cuando yo hablo del negro o cuando yo hablo del blanco, son intransferibles. Ni el blanco puede convertirse en negro, ni el negro puede convertirse en blanco. Okay, entonces, son los objetos materiales y concretos los que tienen la propiedad del cambio. Cuando hablo de trascender justamente estos intereses veleidosos de la sociedad y de los individuos, estoy remitiéndome a ese aparato lógico, ese aparato conceptual que necesariamente tendría que tener un constructo epistémico. Vuelvo a repetir lo que dije hace algún rato, ¿no? Es decir, un conocimiento cierto de las cosas, no la opinión sobre las cosas. Tú puedes tener una opinión sobre la mesa, tú otra y yo otra, ¿sí? Sin embargo, habría que ir más allá de ello, habría que tener la fundamentación, y la fundamentación de ese concepto de la mesa radica justamente en el conocimiento cierto de los objetos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese conocimiento universal que trasciende toda la historia y aplica en todos los momentos de, por ejemplo, la justicia? O sea, la libertad, de la manera que yo lo veo, la única posible es proponiendo ideas de justicia. Y es este pedo de Hegel, de propones algo, llega la antítesis y sale otra cosa, ¿no? Tesis, antítesis, algo más, tesis, antítesis, algo más, ¿no? Entonces, eventualmente quizá nos digan que estemos equivocados. Llegará alguien a decirnos que estamos equivocados y saldrá algo más, pero no podemos hacer como algo universal que trascenda toda la historia, o no podemos hacer una ley ahorita que sea perfecta, porque no lo va a hacer para los humanos del pasado ni lo va a hacer para los humanos del futuro, porque no conocemos cómo son, no sabemos las ideas que se les puedan ocurrir. De acuerdo, pero a lo que yo voy es que necesitas un conocimiento epistémico. Voy a retornar a los planteamientos que hacíamos al inicio. O sea, cuando yo digo necesitas elementos epistémicos, ¿sí?, de conocimiento cierto de las cosas, me remito también a decir que necesitamos un tipo de conocimiento que fundamente
el objeto de estudio de lo que estamos tratando. Cuando hablábamos de filosofía política y hablábamos de la filosofía política como concepto y hablábamos de los tópicos esenciales de la filosofía política que tienen que ver con la libertad, por ejemplo, o que tienen que ver con la justicia, que es algo que estamos tematizando, ¿sí? Pues necesariamente necesitamos una fundamentación de ese concepto. Ok, entonces, y esa fundamentación, las revoluciones actuales. Cierro con esto y damos paso a lo que tú comentas. Esa fundamentación va más allá de la opinión política. Todos podemos tener una opinión política de una realidad social específica o de un gobierno en turno en específico. Okay. Sin embargo, la obligación de la filosofía política es ir más allá justamente de esa opinión particular o de grupo que tenemos. Cuando nos restringimos a una opinión de grupo, cuando nos remitimos a los intereses, ¿sí?, de un grupo en específico y tratamos de a toda costa salvaguardar esos intereses de grupo a costa de la fundamentación, ¿sí?, estamos cayendo en el terreno de la ideología. ¿Sí? Eso no es episteme. O sea, la ideología implica que lo que yo digo prevalezca a toda costa, ¿sí?, aun cuando no tenga fundamento para que ello prevalezca. Por eso me parece muy importante, ¿sí?, justamente profundizar, discutir, reflexionar y elaborar un ejercicio crítico en torno a los diferentes elementos que estructuran y determinan a una sociedad desde el campo de las humanidades. Si ustedes quieren, desde lo que venimos tematizando, ¿no?, un poco la filosofía, el discurso político, el campo de las leyes, ¿sí?, necesitamos esos elementos para no caer en ese constructo ideológico. Pero yéndonos a lo actual, ¿sí?, a las revoluciones actuales, bueno, a los movimientos sociales actuales, que no tiene fundamentación. Y realmente, y otra pregunta que yo tengo, si estos no tienen fundamentación, ¿qué movimiento social sí la tuvo? O sea, en toda la historia de la humanidad, ¿cuál fue el que dices, no, sí, a huevo, ese sí tuvo su fundamentación? Bueno, entiendo el sentido un poco, bueno, creo entender más bien el sentido de por dónde va tu planteamiento. Mira, es que no podríamos, al menos desde mi punto de vista, no podríamos partir como del hecho de decir en qué momento sí se dio una sociedad ideal como la que plantea Platón en la República. ¿Sí? O sea, ¿cuándo realmente fue realidad eso que los filósofos dijeron de una sociedad? En realidad podríamos decir nunca. Entonces, sí, siempre los movimientos sociales no han estado bien. Entonces, tampoco está bien, pero se ha demostrado mediante la evidencia que los demás movimientos sociales nos han llevado a pues, más derechos humanos, pues sí, diferentes cosas, a evolucionar como sociedad. Entonces, ¿cuál es el problema con Si todos los demás estuvieron mal y también está mal, pero todos los demás nos llevaron a algo mejor, entonces, ¿por qué está mal? A ver, cierro lo que yo comentaba, ¿no? Podemos decir, pues es que en realidad nunca ha existido una sociedad ideal como la que planteaba Platón. El caso es que no podemos renunciar a ello. Ese es uno de los puntos. No por el hecho de que no exista esa dignidad social, esa dignidad como especie humana que somos, ¿sí?, que se precia de ser sumamente racional. No por ese hecho debemos renunciar a la racionalidad ni al bien moral. Ese es mi punto de vista. O sea, yo por eso me acerco a esa tradición filosófica occidental planteada desde el logos griego y digo, bueno, o sea, no por ese hecho de que no exista dicha sociedad en el mundo concreto debemos renunciar a ello. Es algo utópico.
por decirlo de alguna manera. Puede ser, aunque te confieso que la palabra utópico no me agrada mucho en ese sentido, porque la definición genérica, tradicional que te puedes encontrar en cualquier diccionario es que lo utópico es un proyecto cuya realización es imposible. ¿Sí? Y la idea es que sea posible, pero... Y no podemos partir de ese criterio, o sea, estás partiendo de una negatividad absoluta en el terreno de aquello que puedes o podrías conquistar. No, yo prefiero pensar que es un proyecto sumamente difícil, sumamente complejo e incluso, ¿sí? Que las condiciones histórico-sociales de cualquier sociedad lo dificulten tanto que parezca imposible y sin embargo, justamente hacer el esfuerzo por tornarlo realizable. Y si es tan difícil, ¿no crees que lleva pasos? O sea, ¿no crees que suponiendo, o sea, tengamos, ¿no? Supongamos que utopía, que también me agrada más tu definición de utopía, también lo veo de esa manera. Por eso le tengo fe a la humanidad. Qué bueno. Sí, si no la tuviera, pues para qué verga, ¿no? Claro. Entonces, viéndolo de esa manera, pues, ¿para qué? O sea, que ¿no crees que realmente esto que estamos haciendo, estos movimientos sociales actuales, son un paso para que en mucho tiempo, en ese proyecto tan difícil en el que tú tienes que trascender y tienes que olvidarte de tu individualidad para pensar en los humanos del futuro que algún día quizá lo vayan a lograr, sí, esto sea un paso? Es que yo no digo que estos movimientos sociales sean malos. Nunca he dicho eso en esta conversación y jamás, les soy muy sincero, jamás he sostenido algo así. Lo dije hace un rato, el derecho a manifestarse justamente lo tenemos todos, es legítimo, es legal. ¿Sí? Lo que no me parece correcto moralmente y lo que no me parece legalmente aceptable, ¿sí? Es justamente partir del criterio de que para alcanzar un objetivo que yo considero justo, tengo que partir de la injusticia. Un tanto me remonto a Maquiavelo, ¿sí? Okay. Y no podría yo decir que el fin justifica los medios. Esa es mi única réplica, ¿no? O sea, es decir, no podemos alcanzar la justicia a costa de la misma injusticia. Me parece un contrasentido, me parece un despropósito, ¿sí? Ahora podemos encontrar que un grupo de personas es señalado por algo, por algún delito en específico, y si no tenemos una garantía y un derecho que le permita a esa persona defenderse y tener un proceso justo, entonces nadie lo tiene, ¿sí? Y el día de mañana, así como fueron señalados algunos por algún delito específico, ¿sí?, podemos ser señalados otros. Eso es lo peligroso. Pero yo espero por eso que si cometo una injusticia... Un estado de derecho. Sí, adelante. Pues vámonos a este rollo socrático. Prefiero que me sea cometida una injusticia a cometer una injusticia. Yo planteo... Pero realmente esto... O sea, las personas a las que se les acusa de ciertas cosas, por ejemplo, delitos sexuales, ¿realmente es injusto que se les acuse por delitos sexuales? Si cometieron un delito sexual, ¿es injusto que se les acuse? O sea, que la ley los deje libres o lo que sea, no significa que no sea justo que se les acuse por delitos sexuales. Y si ese es el riesgo, yo prefiero, personalmente, que a mí algún día me puedan acusar de un delito que no cometí, a que nadie pueda acusar a las personas que sí cometieron ese delito. Es que no me parece que sea injusto que se les acuse. Me parece que es injusto que se les sentencie.
Ese es el punto. O sea, alguien puede acusársele de algún delito específico, ¿sí? Pero esa persona tiene el derecho de defenderse. Y en la medida en que tiene el derecho de defenderse, puede justamente pues haber una sentencia a su favor. Lo que me parece injusto es justamente lo otro. Ese es mi punto. Por lo demás, no tengo ningún inconveniente en cuanto a las manifestaciones, en cuanto a las luchas sociales contemporáneas. Solamente pues yo defiendo ese punto, y de pronto habría que plantear justamente si en este orden de ideas, así como tú lo planteas, que tú prefieres muy socráticamente sufrir una injusticia que cometerla, habría que ver si todos o todas, en este caso, están dispuestos a sufrir una injusticia que a cometerla. Pues no tenemos evidencia de ello, pero pues yo vuelvo a insistir, lo que comento trato de hacerlo de manera pues muy respetuosa, ¿no? Invitando siempre al diálogo al respecto. fíjate que yo no solo tengo fe en que sí, sino pienso que todos tenemos la responsabilidad de tener fe en que sí. Responsabilidad en tener fe. Suena casi estúpido, pero si yo no tengo fe en, por ejemplo, si yo no tengo fe en el mundo, ¿de qué mierda sirve que yo haga algo por él? Que es un conflicto en el que históricamente ya nos hemos enfrentado, así como de, todo está bien culero, entonces no voy a hacer nada, ¿no? Y pensándolo de esa manera, pues yo tengo fe en que algún día o eventualmente estas personas, todos los demás, prefieran que les cometan una injusticia a cometer una injusticia. Bueno, ahí coincidimos, pues, ¿no? No sé si ellos o ellas vayan a coincidir con lo que estamos diciendo. Pues tengo fe en que sí. Bueno, yo también en ese sentido, y pues ojalá podamos construir una sociedad mucho mejor, ¿no? O sea, esa es la expectativa, tener una sociedad mejor. Okay. Pues bueno, sí. Sí, yo creo que igual vamos a pasar a la siguiente pregunta, que creo que ya la comentamos, ¿no? Me parece que ya salió, pero nos volvimos a meter en el tema. Pero bueno, la pregunta es, ¿tú personalmente crees que existe la izquierda y crees que existe la derecha? Porque bueno, aquí hemos comentado, me parece que ya lo hemos dicho, que... Yo abiertamente digo que no, güey. Exacto, que muchas veces puede ser como un discurso, un recurso retórico. Ajá, exactamente. Pero pues también queremos saber tu opinión. Sí. No, bueno, sí, claro. Miren, a mi juicio, sí, el concepto de izquierda y el concepto de derecha han servido de alguna manera para definir, ¿sí?, o para aglutinar a un sector de la población que se asume por un lado, entrecomilladamente, como progresista, ¿sí?, y otro grupo que se asume como conservador. ¿Sí? Sí, pueden llegar a tornarse figuras retóricas al respecto, ¿no? Claro. Sin duda. Dime, sí. Bueno, esto como que me trae un poco a algo que ya habíamos comentado ahorita, casi al inicio. Si no mal recuerdo, dijiste que es diferente la ideología política, la ideología política a, digamos, a la ideología de un político. O algo así habías comentado, ¿no? O sea, okay, como que es diferente, digamos, toda la estructura de la ideología que defiende a solamente ese político, pues. Sí, porque una cosa es, por un lado, esta teoría política que tendría que tener un respaldo racional. Sí, exacto. Sí. Estaría auspiciada por la racionalidad. Y por otro lado, es el ejercicio práctico, material, concreto de la política. Me parece a mí que no hay político en este caso que de alguna manera no se ensucie las manos en el contexto histórico social al que pertenece. Sí, no. O sea, no puedes, el político
cuando se dedica a ello, entiende perfectamente que una cosa es la teoría política y otra cosa es la práctica política. Claro. ¿Sí? Y creo que a eso de alguna manera te remite tu comentario, ¿no? Eso pues ya hay una reflexión muy, muy interesante, muy recomendable para toda la audiencia también, que es la de Maquiavelo, ¿no? O sea, él justamente se encarga de advertir qué es lo que necesita el príncipe, en este caso, para mantenerse en el poder. Me gusta mucho ese libro. Menciona cosas muy interesantes, muy tristes, pero muy interesantes. Y por ejemplo, bueno, también me refería un poco como a algo que también comentaste tú, que, vamos, está en el poder un presidente que muchas personas lo llaman de izquierda, pero al final con un modelo económico, pues digamos, capitalista, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces al final la izquierda y la derecha sí es algo que trabajan como por separado. Es que, mira, hay todo un problema con eso, y es exactamente mi crítica de izquierda y derecha. La izquierda significa dos cosas. Bueno, más de dos cosas, pero supongamos que significa dos cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ven los luchadores sociales la izquierda? Dicen, no mames, algo progresista, a huevo, ¿no? Y por ejemplo, la gente que está pensando en economía, ¿qué piensa de la izquierda? Es así, no mames, socialismo, qué pedo, ¿no? Y la derecha sucede algo similar, así como libre mercado, ¿no? Conservadores, algo así, ¿no? Entonces, cuando un político se dice de izquierda, pues puede significar un chingo de cosas. Entonces puede ser que yo voto por esta persona que dice ser de izquierda, pero es izquierda. Ajá. Sí, o sea, yo voto por este rollo de los movimientos sociales, ¿no? Así de a huevo es progresista, ¿no? Pero realmente supongamos que el güey no era progresista, en realidad era muy conservador, pero era socialista. Yo, chingada madre, no me equivoqué. Y puede pasar en un montón de casos. Entonces, ¿realmente qué es izquierda, qué es derecha? ¿Y realmente existe ese pedo? Y yo lo que iba con esto de que es diferente la ideología política al político, es justo esto. O sea que, vamos, en cuanto a ideología política, la izquierda puede ser esto, bla, 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 pero en sí el político puede tener, digamos, un pensamiento híbrido de las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, como conocer realmente cuál es la postura de cada uno es lo que nos va a hacer quizás como definir por cuál vamos a votar, pero no es como que sean de izquierda y de derecha solamente. No, porque el horizonte actual no lo permite, ¿no? O sea, vamos, me imagino que cuando ustedes hacen esos planteamientos se están refiriendo a AMLO, ¿no? Por ejemplo. Pues, es un ejemplo, pero... O sea, pero pon cualquier gobernante actual que se diga de izquierda y derecha, no sé, por ejemplo, China, ¿no? El gobernante chino que es así como, güey, tenemos libre mercado, pero somos socialistas, pero somos conservadores, pero entonces, ¿qué eres? O por ejemplo, izquierda o derecha. O por ejemplo, supongamos algún, yo qué sé, pues sí, gobernante del PAN, alguna persona del PAN que tenga tendencia también en cuanto a movimientos sociales un poco más progresista o liberal o todo esto. O sea, al final, pues como... Sí, puede generarse ese como discurso híbrido, pues. Bueno, es que desde esa perspectiva, sí, me parece a mí que sí de pronto hay cosas que pueden distanciar a políticos que tienen una visión mucho más cargada hacia una forma de gobierno donde el Estado tiene mayor control, sí, de la administración pública, de las políticas económicas y de la sociedad, y un político que tiene una visión más de libre mercado, ¿no? Entonces, eso de alguna manera genéricamente sí te permite hablar de izquierda y de derecha. Pero eso es solo si estuviésemos hablando de economía, pero no solo estamos hablando de economía cuando decimos izquierda y derecha, también estamos hablando de muchas otras cosas. No, de acuerdo. Pero me parece que sí la economía es un factor importante. Totalmente. ¿Por qué?
bueno, pues ya Marx en el siglo XIX nos lo plantea, ¿no? ¿Quién determina la superestructura? Pues la infraestructura. Es este aparato económico, es este aparato de producción, ¿sí? El que va a determinar justamente lo que es la cultura, lo que es la religión, lo que es la moral, lo que es la filosofía, la ley, lo va a determinar ese aparato económico, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, sí existen esos elementos, conceptualmente hablando, que nos permiten establecer una diferencia. Entiendo lo que ustedes plantean, ¿no? A ver, bueno, pues es que por ejemplo, nuestra nación, ¿qué es esto que donde un gobernante dice que es de izquierda, se asume un tanto como progresista, pero tiene proyectos económicos como el Tren Maya, ¿no? Que es un asunto netamente neoliberal? Claro. Sí, y qué es lo que tanto critica, pues, ¿no? Sí, pero fíjate cómo en el ejercicio de gobierno que tiene este gobernante, sí hay una diferencia con respecto a los gobiernos anteriores. Pero pensemos, no por ir más lejos, no pensemos en los últimos dos, que es el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón. Claro. O sea, hay una presencia del Estado, o pretende tener una presencia del Estado más fuerte o más sólida que antes, ¿sí? Sobre todo porque si tú piensas en obras teóricas como las que construye Schmitt, ¿sí? Cuando habla de la riqueza de las naciones, este señor está planteando, dice, bueno, ¿sabes qué? Es que el liberalismo tendría, o bueno, el Estado, mejor dicho, no el liberalismo, sino el Estado tendría que un tanto sacar las manos o retirarse lo más que se pueda, justamente de la administración y de los procesos económicos que vive una nación. No tendría el Estado que tener tanta injerencia, ¿sí?, en ese contexto económico. Pero Adam Smith lo escribe en un contexto donde, pues a mí me parece muy pertinente justamente lo que está planteando, pero llega un momento, ¿sí?, un momento histórico social en el que va al otro extremo, ¿no? Y entonces, es decir, ya no solamente el Estado no tiene el control justamente de la política económica, sino que tiene el control, lo que llaman algunos críticos de estos planteamientos que por ahí he consultado, tienen el control las oligarquías. Tienes a gente como el Consejo Mexicano de Negocios, ¿sí?, que prácticamente dictan las reglas de lo que debería de acontecer en nuestro país. Entonces, en algún momento dado llega un grupo político como el actual, donde dice, ¿sabes qué? Yo me voy a retrotraer a un Estado que tenga más injerencia en esta parte empresarial, en esta parte económica. Y eso se asume genéricamente como una posición de izquierda. Aunque entiendo perfectamente, ¿no? O sea, lo que ustedes dicen, yo no discrepo de ello, solamente estoy tratando como de hacer un planteamiento en el que podamos entender por qué. ¿Por qué se le llama de una manera o de otra? ¿Por qué algunos, a lo mejor con cierta imprecisión o con mucha imprecisión, le llaman a un gobierno de izquierda y otro de derecha? Lo ideal sería que fueran más precisos, ¿no? Eso sería lo ideal. Sí, de acuerdo, pero en este caso, recuerden ustedes, y lo volvemos a mencionar, ¿no?, que una cosa es el ejercicio político y otra cosa es la teoría política, ¿sí? La política no es ideal. Dentro del ejercicio político justamente está este ejercicio retórico, ¿sí?, que ya plantearán los sofistas en el periodo griego, pero que también plantea por otro lado y en otro sentido Maquiavelo, ¿no? O sea, dice, a ver, ¿quién es el príncipe virtuoso? El que puede mantener el poder. Sí, en eso consiste su virtud. No son las virtudes morales clásicas, ¿sí? Es la virtud de un hombre que puede mantenerse en el poder. No importa que le mienta a sus súbditos, el caso es que mantenga ese poder. Y lo que es vicio también cambia completamente de significado. Totalmente. Sí. ¿Sí? Entonces debemos entender esa parte.
Ahora, ¿por qué se les denomina también de derecha? Me parece que eso está mucho en el ADN de nuestra historia, ¿sí? De nuestra historia política, social en el país. Pero prácticamente tenemos casi 600 años de independencia, ¿sí? De conquista. Sí. Yo decía, chinga. Sí, ¿Pero claro. cuándo fue? Sí, caray, ¿cómo estuvo eso? No, sí. De conquista. Entonces imagínate todo ese proceso de 600 años de, por un lado, un periodo de conquista, un periodo colonial de 300 años y un periodo muy, muy pequeño de independencia. Entonces imagínate por todo lo que hemos pasado. Pero eso de alguna manera reporta, ¿sí? Reporta a cierto imaginario social, ¿sí? Un concepto asociado a la izquierda y un concepto asociado a la derecha. Relativamente hablando, ese concepto tiene muy poco, porque, o sea, pensando en toda la historia que tiene la humanidad, nada más desde la conquista, o sea, este concepto de izquierda y derecha que viene de la Revolución Francesa tiene nada. Sí, por supuesto. Entonces es hablar de izquierdas y de derechas es un lugar común, ¿sí? En realidad no es tan claro en la práctica a la hora de definir esos conceptos y a la hora de situar a un cierto grupo social que tiene unas ideas muy específicas en un sector y en otro. Y Sí. creo yo que, bueno, que así como... que a veces es el problema, ¿no? Que pensamos que tal cual está la teoría va a ser en la práctica. Y entonces muchas veces cuando se lleva a la conversación o al debate o a lo que sea de posturas políticas, muchas veces la pregunta recurrente es como, ¿y eres de izquierda o de derecha? Y entonces en esa pregunta tú tienes que definirte en, no, pues de izquierda o de derecha. Y no hacemos como esa separación de decir en materia económica, en materia, yo qué sé, de movimientos sociales, en materia de, ¿sabes? Entonces me parece que entonces lo que tendríamos que buscar generar es que la conversación se adapte a la práctica. Lo que pasa es que también hay una intención ideológica. A ver, tú eres de izquierda, a ver, tú eres de derecha. Dices, ¿cómo? O sea, a ver, de pronto buscas... Encasillar. Sí, claro, buscas encasillar, pero dices, a ver, de pronto hay un sujeto que tiene una intención, al menos en esencia, donde está buscando una mayor igualdad económica, una equidad económica. Pero de pronto esa misma persona, ¿sí?, pues tiene valores morales mucho más pertrechados a una historia conservadora, ¿sí? Y entonces tienes un binomio de aspectos donde por un lado está una parte conservadora en su estructura de vida moral, pero por otro lado tienes una posición más, no sé si algunos lo definen como comunista, ¿sí?, donde se busca como esa igualdad en el terreno de lo social, que también es entrar en otro orden de ideas cuando tematizamos estos parámetros, ¿no? Pero justamente por ese hecho, ¿sí?, puede tener una carga ideológica cuando alguien define a una persona como de derecha o de izquierda. Okay. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, creo que en este contexto ya nos empieza a decir poco, ¿sí?, lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Sí, quizá en su momento en la Revolución Francesa funcionaba bien chingón, pero pues ahorita ya no está jalando igual, ¿no? Pero lo venimos arrastrando de igual manera. Pero bueno, yo creo que ahorita ya nos vamos moviendo al mensaje hippie, a la ya conocida sección. Sí, ya. Que en esta ocasión llegó un poco más tarde. Sí. mucho más tarde. Pero está bien porque tocamos muchos temas. Lo vamos a dividir en dos, de todas maneras. Sí. Okay. Y bueno, entonces, pues, ¿quién quiere iniciar el mensaje hippie? Pues, el invitado primero, parece. El mensaje hippie. Bueno, pues, no sé, creo que podría ser como un poco
esta cuestión, ¿no? de la participación y de cómo la generación que... lo que comentábamos ahorita, que pues vamos, tu generación está obligada a conocer estos temas, pero en realidad la nuestra está siendo como participativa, digamos que. Sí, pero no deben ahora sí que no deben de dormir en sus laureles, ¿no? O sea, un poco la reflexión hippie en este caso, ¿no? Desde mi punto de vista sería, infórmense, o sea, Exacto, sí. No se queden en la superficie de las ideas, profundicen realmente. Si vamos a establecer un concepto que tenga que ver con un delito, hay que leer el Código Penal y hay que ver lo que se dice sobre ese delito. Si vamos a hacer una manifestación, de acuerdo, hay que garantizar y buscar que justamente sea legítima nuestra manifestación, ¿sí? Si vamos a establecer un concepto que tenga que ver con la justicia, que tenga que ver con la libertad, es importante y es imperioso profundizar en la filosofía. Claro. Habría que invitar justamente a la audiencia a que lean la filosofía, de verdad que les va a abonar muchos elementos, no solamente para el constructo social, sino para su propia vida en lo particular. Esa es justamente una de las reflexiones hippies que yo haría, y su generación, en este caso, está obligada, considero yo, a profundizar en estos elementos. No hay que ser esa generación de la que nos habla Bauman, ¿no? Esta generación líquida que se queda en la superficie de las experiencias. Hay que profundizar. No solamente hay que adquirir conocimiento, hay que adquirir sabiduría, ¿sí? Eso nos va a permitir el día de mañana construir un sujeto social mejor que el que tenemos ahorita. Claro, hay que apostar por la complejidad. Mientras más entendemos, más difícil es que nos engañen, y mejores gobernantes vamos a tener, menos nos va a gobernar el mercado, y si nos gobierna el mercado, de todas formas nosotros, individuos, vamos a gobernar el mercado. O sea, mientras más educados estamos, al final de cuentas, más valga, pues voy a repetir lo que hablábamos hace rato de el que se gobierna a sí mismo, pues es una virtud gobernarse a sí mismo, pero realmente hay que hacerlo, y yo creo que eso se consigue mediante el conocimiento, menos de la manera que yo lo veo. No sé si vamos a gobernar el mercado, pero nos vamos a defender un poco mejor. Sí. Al menos por ahora sí lo vemos. Quizá quién sabe cómo en unos siglos. Y pues ya, mi parte es como... creo que al final hablar de filosofía y hablar y relacionarla con todo lo que nos... Pues sí, con todo lo que nos rodea, me parece como de suma importancia, ¿no? Creo que, como lo dijimos en algún momento, de repente hay cierto desinterés por este tipo de temas, de repente hay cierto... ¿cómo decir? Como falta de... Pues sí, de búsqueda de esta información, ¿no? Y al final eso nos afecta. ¿Por qué? Pues porque si no nos informamos, si no buscamos conocer de esos temas, si no buscamos, digamos que tener un discurso sobre este tipo de temas y de tópicos, pues nos vamos a dejar que otras personas que lo tengan gobiernen por nosotros y tengan el poder por nosotros. Entonces, al final es nuestra responsabilidad, y lo hemos dicho muchas veces, es nuestra responsabilidad participar de la democracia. Si no lo hacemos, pues vamos a dejar que alguien más lo haga. Y se lo vamos a dejar, y vamos a dejar que le vamos a dejar un camino más fácil, ¿no? O sea, digo, más fácil para que llegue al lugar a donde esa persona que sí habla de estos temas llegue. Entonces, si nosotros, si la mayor cantidad de personas nos informamos y estamos, digamos que, atentos a las cuestiones políticas del país, le complicamos la jugada a quien tiene intereses, digamos... malignos. Pues que no son, digamos, para todos, para el bien colectivo, pues.
Entonces, pues eso. Y La información al final va a ser nuestra arma contra lo que se pueda presentar. Y buscar el bien común. Claro. efectivamente, por encima del bienestar individual está el bienestar de la colectividad. Siempre lo voy a mantener. Y pues muchísimas gracias, Rigo, por estar acá. Y pues sí nos alargamos mucho más de lo que pensábamos que nos íbamos a alargar, la verdad. Ay, perdón. Pero pues, pues muchas gracias por venir, neta, estuvo muy chido y pues es bueno tener este tipo de diálogos. ejercicios. Ajá, sí, o sea, incluso no coincidir es bueno, hace bien, lleva a cosas diferentes, lleva a cosas nuevas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber venido de parte de todo, ni que fuera política. No, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Yo me la pasé súper bien, sí se extendió el asunto. Yo creo que todavía podríamos extendernos una horita más, pero no, ya no es sano eso. Entonces, les agradezco mucho la invitación. Sí, No. Yo los felicito por este proyecto, espero que sigan adelante y que sigan reflexionando sobre asuntos políticos. Es indispensable para nuestra sociedad, ¿no? Sí, y bueno, al final de cuentas, pues es eso, ¿no? O sea, este ejercicio cualquier persona que nos esté escuchando lo puede hacer con sus amigos, con su familia, lo que sea. Y no tiene por qué haber un problema personal, no tiene por qué convertirse en este tipo de cosas de que no se habla de política porque se genere un problema, ¿no? Pues en realidad se puede hablar y no tiene por qué pasar eso. Sí, pues ábranse una cerveza, platiquen, ¿Qué fue lo que sean hicimos? felices, chingas. Efectivamente. Y pues nada, Pues como pues. siempre, decimos, la opinión será libre. Pues, muchas muchas gracias. Gracias.